Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy veremos el capítulo 16 del Silmarillion, llamado The Maeghlin. En él hablaremos de Aredel Arfeiniel, la Blanca Señora de los Noldor, hija de Fingolfin y hermana menor de Fingon y Turgon. Era una intrépida y valiente princesa, pero bastante caprichosa, y sus actos generaron malas consecuencias, como veremos. Así pues, sin más preámbulos, empecemos. Aredel vivía en Nebrast con su hermano Turgon, y fue con él al Reino Escondido. Pero con el tiempo se cansó de Gondolin, y después de unos 200 años, le pidió a su hermano permiso para marcharse. Turgon no lo consintió en un principio, pues su corazón le decía que la marcha de su hermana traería muchos males tanto a ella como a su pueblo. Pero al final ya no pudo retenerla más y le autorizó a marcharse para visitar a su hermano mayor, Fingon. Pero Aredel le dijo a Turgon: «Soy tu hermana, pero no tu sirvienta, y más allá de tus confines iré a donde me parezca conveniente». De todos modos, Turgon la dejó marchar y designó a 3 señores de su casa para que cabalgaran junto con ella, pidiéndoles que la llevaran al encuentro de Fingon en Hithlum, si podían convencerla. Así pues, Aredel abandonó Gondolin y el corazón de Turgon quedó apesadumbrado. Una vez en camino, Aredel no pudo ser convencida de ir a Hithlum, pues quería ver a Celeborn y Curufin, los hijos de Fëanor, que habían sido sus grandes amigos en tiempos pasados. De este modo, y como los guardianes de Doriath no les permitieron el paso por el reino de Thingol, Aredel y sus acompañantes se adentraron por los valles encantados de Eret Gorgoroth, y allí unas sombras envolvieron a los jinetes, y Aredel perdió a sus compañeros y se extravió. Durante mucho tiempo la buscaron en vano, pero las criaturas salvajes de Ungoliant que moraban en los barrancos los persiguieron y apenas pudieron escapar con vida. Cuando por fin regresaron y contaron su historia, hubo gran dolor en Gondolin, y el rey Turgon pasó largo tiempo solo, soportando en silencio la congoja y la cólera. Pero Aredel no se amedrentó, y después de buscar a sus compañeros en vano, siguió adelante, pues no tenía miedo y era de corazón animoso, como todos los hijos de Finwë, hasta que llegó a las tierras de Himlat, donde moraban Celeborn y Curufin. Ellos no estaban en ese momento, pues habían ido a cabalgar al este con su hermano Carancir, pero las gentes de Celeborn la recibieron con grandes honores y la invitaron a habitar entre ellos hasta el regreso de su señor. Allí se quedó un tiempo, pero como Celeborn no regresaba, se volvió a sentir inquieta y un día se alejó cabalgando hasta el bosque de Nan Elmoth, donde quedó atrapada. En ese bosque vivía Eol, a quien llamaban el Elfo Oscuro. Era un pariente de Thingol, pero no se sentía bien en Doriath y se marchó a Nan Elmoth, donde moraba en lo más profundo y oscuro del bosque. Era un gran herrero y muy amigo de los enanos. En cambio, no sentía ninguna simpatía por los Noldor. Sus ojos eran capaces de traspasar las honduras de las sombras y los lugares oscuros, y fue así que Eol vio a Aredel y le pareció muy hermosa y la deseó. Así que le echó un encantamiento para que no pudiera salir del bosque, sino que se acercase cada vez más a su casa. De este modo, Aredel llegó a la casa de Eol, y él le dio la bienvenida y la hizo entrar en la casa. Y allí se quedó, porque Eol la tomó como esposa. No parece que Aredel estuviera del todo descontenta, porque aunque Eol le prohibió salir del bosque, ella podía pasearse por donde quisiera bajo los árboles de Nan Elmoth. Y tuvieron un hijo, a quien, cuando cumplió 12 años, su padre puso por nombre Maeghlin, que significa mirada aguda, pues tenía los ojos oscuros, brillantes y profundos como los ojos de los Noldor, y a menudo iba con Eol a las ciudades de los enanos al este de Eret Lindon, y allí aprendía lo que estuvieran dispuestos a enseñarle, sobre todo el arte de descubrir las vetas de los metales en las montañas. Pero Maeghlin amaba más a su madre,
y escuchaba complacido las historias que ella le contaba sobre los Noldor, sobre los hijos de Fëanor y sobre Gondolin. Entonces nació en él el deseo de conocer a los Noldor y de visitar la ciudad escondida. Ahora bien, mientras Aredel le contaba a su hijo la historia de Gondolin, también despertó en ella el deseo de volver a ver a los suyos, y hasta se extrañó de que se hubiera cansado de la hermosa ciudad y de las verdes hierbas del valle de Tumladen. Sucedió pues que un día Maeglin declaró a su padre su intención de ir a ver a sus parientes maternos. Entonces Eol entró en cólera y le dijo: «Tú perteneces a la casa de Eol, Maeglin, hijo mío, y no permitiré que tengas trato con los asesinos de nuestros hermanos, los invasores y los usurpadores de nuestros hogares. En esto me obedecerás o te pondré en prisión». Y Maeglin no le contestó, sino que se mantuvo frío y silencioso, y ya no salió con Eol. Y a partir de entonces Eol desconfiaba de él. Sucedió por entonces que los enanos hicieron una fiesta en Nogrod e invitaron a Eol, quien partió hacia las montañas del este. Entonces Aredel y su hijo Maeglin quedaron libres para cabalgar por el bosque a su antojo, pero en el corazón de Maeglin se encendió el deseo de partir para siempre de Nan Elmoth hacia Gondolin, y así se lo dijo a su madre. Y Aredel estuvo de acuerdo con su hijo, y diciendo a los sirvientes de Eol que iban en busca de los hijos de Fëanor, partieron del oscuro bosque y atravesando Himlat y los vados del Aros, siguieron hacia el oeste a lo largo de los cercados de Doriath, para evitar los tenebrosos valles de Nan Dungorcet. Pero Eol regresó del este antes de lo previsto, y cuando descubrió que su esposa e hijo habían partido 2 días atrás, montó en cólera y cabalgó velozmente tras ellos. Una vez en Himlat, fue descubierto y abordado por unos jinetes de Curufin, quienes le llevaron ante su señor. Y Curufin se burló de él, pero Eol se mantuvo sereno y respetuoso, pues sabía el peligro en que se encontraba, y se limitó a expresar que quería unirse a su esposa e hijo. Entonces Curufin se rió nuevamente de Eol y le dijo: «Hace 2 días que han cruzado los Arosiag, y de allí cabalgaron rápidamente hacia el oeste. Parece que queréis engañarme, a no ser en verdad que vos mismos seáis el engañado». Y Eol respondió: «Entonces, señor, quizá me deis permiso para partir y descubrir la verdad en este asunto». «Tenéis mi permiso, pero no mi amor», dijo Curufin. «Cuanto antes abandonéis esta tierra, tanto más estaré complacido». Entonces Eol montó su caballo diciendo: «Es afortunado, señor Curufin, encontrar a un pariente tan amable en momentos de necesidad. Lo recordaré cuando regrese». Pero Curufin miró sombrío a Eol. «No ostentéis el título de vuestra esposa ante mí», dijo, «porque los que roban a las hijas de los Noldor y las desposan sin dote o autorización no ganan parentesco con los Noldor. Os doy permiso para partir, aprovechadlo y marchaos. De acuerdo con las leyes de los Eldar, no puedo mataros en esta ocasión. Y este consejo añado: volved a vuestra morada en la oscuridad de Nan Elmoth, pues me advierte el corazón que si perseguís ahora a los que ya no os aman, nunca volveréis». Entonces Eol se alejó cabalgando deprisa, y lleno de odio por todos los Noldor, pues comprendía ahora que Maeglin y Aredel huían a Gondolin, y llevado por la ira y la vergüenza de su humillación, cruzó los vados del Aros y cabalgó velozmente por el camino que ellos habían recorrido antes. Y así sucedió que cuando madre e hijo ya estaban ante las puertas de Gondolin, sus caballos relincharon, y el corcel de Eol, que ya estaba cerca, los oyó y se acercó a ellos. Y Eol pudo divisar el vestido blanco de Aredel justo antes de que entrara al sendero secreto. Así pues, Aredel y Maeglin llegaron a las puertas de Gondolin, y allí fueron recibidos con gran alegría y llevados al rey. Y Turgon recibió un gran alivio, pues creía que su hermana se había perdido para siempre. Y miró complacido a Maeglin, otorgándole todos los honores como hijo de Aredel. Y Maeglin lo aceptó como a su rey,
y estaba tan asombrado por el esplendor de Gondolin que casi no podía pronunciar palabra. Pero nada atraía tanto su mirada como Idril, la hija del rey, que estaba sentada junto a él, porque era dorada como los Vanyar y se parecía al sol del que el palacio entero del rey recibía la luz. Ahora bien, Éol, siguiendo los pasos de Aredel, encontró la entrada de la ciudad escondida y fue capturado por los guardias y llevado hasta el rey. Y cuando Turgon supo que era el esposo de su hermana, se levantó y le tendió su mano. Pero Éol la rechazó diciendo que solo había venido a reclamar a su esposa y su hijo para regresar a su morada de Nan el Moz. Entonces Turgon se sentó en su alto trono sosteniendo el cetro de juicio y habló a Éol con voz severa, declarando que según su ley, nadie que conociera la entrada a la ciudad de Gondolin podía salir de ella. Además, ni Aredel ni Maeglin estaban dispuestos a regresar con Éol. Entonces Éol quedó en silencio durante un momento y, rápido como una víbora, sacó una pequeña jabalina que llevaba escondida y la lanzó sobre Maeglin con la intención de matar a su hijo. Pero Aredel se interpuso y la lanza le hirió en el hombro. Entonces Éol fue sometido por muchos y encadenado y llevado afuera. Pero al caer la tarde, Aredel enfermó gravemente y por la noche murió, pues la punta de la lanza estaba envenenada, aunque nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Así pues, por la mañana, cuando Éol fue llevado a juicio ante el rey, no encontró clemencia, y fue condenado a muerte y llevado al Caradhur, un precipicio de piedra negra al norte de la ciudad. Y Maeglin se encontraba allí y no decía nada. Pero por fin Éol gritó: «Así pues abandonas a tu padre y a tu gente, hijo mal nacido. Aquí fracasarán todas tus esperanzas, y que aquí tengas la misma muerte que yo». Entonces arrojaron a Éol por el Caradhur, y así él perdió la vida, cumpliéndose lo que Curufin le había dicho unos días atrás. A partir de ese momento, Maeglin prosperó y se engrandeció entre los Gondolindrim, alabado por todos y alto en la estima de Turgon. Y aprendió rápido, y también tenía mucho para enseñar, y encontró ricos filones de metales diversos en las montañas circundantes, y llegó a ser poderoso entre los príncipes de los Noldor. Pero Idril, la hija del rey, desconfiaba de él, y cuando supo que él la deseaba, tanto menos lo quería. Mientras, Maeglin continuaba observando a Idril y aguardaba, y el amor se le ennegreció en el corazón, y tanto más intentaba imponerse en otros asuntos, sin esquivar faena ni peso, si de este modo ganaba en poder. Así sucedía en Gondolin, y en medio de toda la dicha de ese reino, en días todavía de gloria, se había sembrado allí una oscura semilla maligna. Y hasta aquí, amigos, el capítulo 16 del Silmarillion. Espero que os haya gustado, y si es así, suscribíos para nuevos vídeos de Universo Tolkien. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Namari.